Ya. Muy Tienen buenos la días, cámara jóvenes. apagada. ¿Ah? ¿El Dylan y la Molly tienen su cámara, parece? No. No, el El Bastián. Bastián, perdón, Bastián. Sí, Bastián solamente. Ya, me dice que sí la tía, que se van a conectar. Bastián, encienda su cámara, cariño, porque ya comenzamos. Ya, jóvenes. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas, junto a sus familias. Hoy día ha sido un día un poco movido, pero estamos bien. ¿Ya? Antes de comenzar la clase, les recuerdo que tenían una tarea que hacer. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir cuál era la tarea? A ver, ¿quién se acuerda cuál era la tarea? Resumen de los mayas. Ya, muy bien, Gabriel. El resumen de los mayas. Y teníamos que hacerlo en base a qué? ¿A la clase o a otra cosa? Aún yo les mandé algo a todas las mamitas. ¿Un video? A un video, ¿cierto? Espero que todos hayan visto el video para poder realizar su pequeña síntesis de los mayas, ¿ya? Yo vi el video. Ya, genial. Entonces, vamos a primero comenzar con la señorita Fernanda Pino preguntándole de qué se trató su trabajo o qué fue lo que ella encontró más importante o qué fue lo que más le gustó. Me gustó la parte cuando es que dijeron que en el video que los mayas compartían la misma idioma, las mismas religiones y eso. Ah, ya, ellos compartían entonces el mismo idioma y la misma religión, ¿ya? Sí, Ellos el recuerden mismo calendario. y el mismo calendario. Recuerden que ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir que eran politeístas? Que creían en varios dioses, ¿ya? El Gabriel, ¿qué me puede contar el Gabriel de su trabajo? De los juegos de la pelota, ¿Ya? Lo que usted quiera contarme. que solo se podía usar las caderas, las piernas y los hombros. Muy bien, ven, ahí a Gabriel le interesó cómo ellos jugaban a la pelota, ¿cierto? Y el equipo que perdía lo mataban o lo sacrificaban. Lamentablemente sí. Ya, señorita Nia. Se me perdió, ahí está. Ya, vamos a esperar a que la niña encienda ahí su cámara. Así que vamos a seguir con la Molly. Ya, señorita Molly, cuénteme. A mí también me gusta la parte que dijo el Gabriel. Ya. ¿Cuál parte? Cuéntemelo usted, pues. En la parte que cuando jugaban y Cuando metían jugaban. y cuando metían los goles en unos aros. Ah, sí, eran unos aros redonditos que estaban pegados a una pared, ¿cierto? Y tenía que la pelota pasar por ahí. El que perdía se sacrificaba. Claro, los que perdían eran para sacrificios, ¿cierto? Recuerden que los mayas hacían sacrificio a sus dioses para que pudiesen cumplirle algún deseo o alguna necesidad que ellos tuvieran, ¿ya? Eso era lo que ellos creían, que dándoles un sacrificio, ellos iban a poder recibir a cambio lo que necesitaban. ¿Ya? La señorita Antonia Reyes. Ya, Antonia, ¿qué le pareció a usted el video o lo que realizó en su trabajo de síntesis del video de los mayas? O lo que más le gustó. A mí me gusta que hayan creado el número 0. Ah, ya, que ellos hayan creado el número 0, ¿cierto? Muy bien, excelente. Ya, vamos a ver a la Martina Zapata. Ya, Martina, ¿qué fue lo que más le gustó del trabajo que realizó con el video? Señorita Martina, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más le gustó del video cortito que vimos de los mayas? Diré que hubo problemas con el teléfono. No se preocupe, bienvenida la señorita Valentina y la Angelina. No se preocupen. Que tenía un problema con el internet.
Ya, no se preocupen. Tranquila. Ya, estamos preguntando cómo les fue con el trabajo de la síntesis que tenían que realizar con el video de los mayas. ¿Ya? Estamos preguntando uno por uno para saber cómo les fue. Estamos ahora con la señorita Martina Zapata, ¿ya? Así que después me comentan ustedes. Ya, Martina, dígame. ¿El resumen que teníamos que hacer del video? Sí, sí, pero Ya. después me dicen ustedes, ya que estoy con la Martina. Ya, Martina, ahora sí, dígame. Lo mismo que la Antonia. Lo mismo que la Antonia, ya. ¿Y qué fue lo que le gustó a la Antonia? Que hicieran el número 0. Ya, que crearan entonces ahí el número 0, ¿cierto? Y el Dylan. ¿Cómo le fue al Dylan con el resumen? A mí me gustó cuando jugaban a la pelota y lo que perdían lo sacrificaban. Ay, pero ¿por qué le gustó eso? Ya, vamos a preguntarle a Bastián. No apretarlo, dejarlo solo nomás que suban para arriba. Ya, Bastián, ¿cómo le fue al Bastián? Yo no he visto el video porque no estaba en la clase anterior. Estuve en la anterior, pero no en la que hizo usted. Pero no se la mandé, no le mandé el video, Bastián. Que a mí, que yo sepa, no. Ya. Se le iban a mandar a la mamá. Sí, se lo voy a enviar entonces, Bastián, para que usted lo pueda ver, ya, porque debe realizar una síntesis del video o un pequeño resumen, ¿ya? Y tiene que venir en el cuaderno para la revisión, porque si no viene en el cuaderno, le vamos a tener que bajar la notita, así que lo tiene que hacer, ¿ya? Ya, vamos entonces con la Valentina. ¿Qué fue, Vale, lo que más te gustó de los mayas? ¿Cuál vale, tía? Usted, pues, cariño. Tía, con esto le quería decir que mi tía en el WhatsApp borra todo para los links y de repente borró el video y no alcanzamos a hacer el resumen. Por eso hoy día yo le quería decir si me podía mandar de nuevo el video. Ah, ya, ¿ninguna de las dos? No, ninguna de las dos alcanzó a hacerlo. Ya, entonces yo les voy a mandar el videíto para que ustedes puedan realizar la tarea. Ya, pero ahora le voy a preguntar igual a la Vale, ¿qué es lo que se acuerda de lo que vimos en la clase anterior de los mayas? De eso de que jugaban a la pelota y los que perdían, los sacrificaban. Ya, pero yo no dije eso, eso estaba en el video. ¿Sí? ¿Cómo si? Yo no vi el video. Sí, es que lo vimos hasta la mitad y justo íbamos a almorzar y después mi tía va y estaba viendo los WhatsApp para borrarlo. Ah, ya. Ya, pero ¿quién se acuerda usted de lo que vimos en la clase anterior? De los mayas, acuérdate que estábamos viendo los mayas. De la civilización americana. Sí, sí, los mayas son parte de la civilización. ¿Pero qué se acuerdan de lo que vimos en la clase? ¿Se acuerdan que vimos que ellos tenían distintos dioses? Que ellos tenían una forma de trabajar la tierra. ¿Cómo trabajaban la tierra, se acuerdan? Sobre la tala y la rosa, ¿se acuerdan? Sí, la no me acuerdo. La cosecha. Cuando no tenían espacio cortaban o sea, quemaban partes del quemaban. La basura, por decirlo de alguna manera. Ya. Entonces, cuando ellos necesitaban espacio, talaban los árboles, ¿cierto? Y luego quemaban todo lo que no les servía para poder hacer espacio para plantar más, ¿cierto? Excelente. Nia, necesito que encienda su cámara, cariño, porque no la veo. Para poder preguntarle. Ya, Nia. Nia, ¿te acuerdas de algo de lo que vimos en la clase anterior? ¿O qué fue lo que más te gustó del video que enviamos? Encienda su micrófono, Nia, porque no la escucho.
Los demás deben tener su micrófono en silencio. Ya, señorita Nia, ya se lo puse en silencio, vale. Ya, vamos, parece que la Nia está con problemas de conexión, tía, porque se le apaga y se le enciende el... Ya, vamos entonces a comenzar la clase del día de hoy, que es muy parecida a la anterior, pero con otras personitas, otra civilización americana. ¿Ya? Ustedes me dicen cuando yo logren ver la pantalla para que comencemos. ¿Se ve? Yo sí la veo. Yo también la veo. Entonces, escuchen con mucha atención porque este trae un poquito más de texto, ¿ya? Hoy es lunes 19 de abril del 2021 y estamos en la clase número 4. Me equivoqué ahí, así que ese 5 que está ahí, imaginen que no existe, pero sale un 4, ¿ya? Hay que escribir todo eso, tía. ¿Cómo? Hay que escribir todo eso. No, pues cariño, no hay que escribir nada hoy día, absolutamente nada, así que no se preocupe. Grandes civilizaciones americanas. Vamos a recordar las normas de la clase virtual primero, ¿ya? Es muy importante recordar que debemos levantar la manito para poder participar. Evitar jugar o distraerse con cosas que no están relacionadas con la clase. ¿Ya? Mantener nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique, y si usted no tiene ningún ruido atrás en su casa, si no tienen ningún ruido atrás en su casa, ustedes pueden mantener el micrófono encendido. Y por último, escuchar con mucha atención para que podamos aprender muy bien y recordar lo que está diciendo la tía Cata, ¿ya? Hoy día, ¿quién me puede leer lo que dice ahí arribita? Yo. Yo. Ya, dígame. Dylan. El Ya. Dylan. Me levantó la mano el Bastián. Ah, ya. Día del libro próximo viernes 23 de abril. Ya, antes de comenzar la clase del día de hoy, yo les quiero recordar algo muy importante. El día viernes 23 de abril es el día del libro, ¿ya? Por lo tanto, toda esta semana tendremos actividades entretenidas para que ustedes puedan participar y trabajar ahí con el día del libro, ¿ya? Vamos a ir a ver un cortito video donde tienen que leer para que puedan ir ahí viendo, ¿ya? Pongan mucha atención. ¿Cómo nos ayudan los libros? Leer favorece la comunicación afectiva. Leer libera su imaginación. Ayuda a combatir temores. Aumenta su desarrollo intelectual. Escuchar cuentos aumenta su capacidad de expresión oral. Potencia su autonomía y les ayuda a solucionar conflictos, ¿ya? Los futuros lectores empiezan hoy. Así que cuando ustedes quieran pueden ahí leer un librito, ya sea muy largo, muy cortito, y siempre tienen que mantenerse con las lecturas domiciliarias que envían las tías, ¿ya? Es muy importante que lean porque les ayuda mucho a su desarrollo intelectual, como decía en el video, ¿ya? Ese es un pequeño recordatorio del día del libro para que lo tengan presente esta semanita, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a ir a ver la clase del día de hoy. Vamos a conocer el objetivo. Dice, analizar y comparar las diferentes civilizaciones americanas. Veremos en profundidad la civilización azteca. Miren aquí, tenemos diferentes monitos, ¿cierto? Donde íbamos viendo cuáles eran los mayas, los aztecas y los incas. El día de hoy, como decíamos, le vamos a dar un poco de profundidad a los aztecas. Vamos viendo entonces. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos el mismo mapa que tenemos aquí? ¿Sí? Ya.
Entonces, ahora tenemos que fijarnos acá arribita, la parte roja, donde dice aztecas, ¿ya? Los aztecas vivían en el Valle Central de México y esto definió sus construcciones y modo de vida, ya que construían de acuerdo a su entorno. La zona en la que habitaban era pantanosa y estaba rodeada de montañas irregulares, ¿ya? Estas montañas irregulares, ellos antes de vivir aquí en el Valle Central de México, eran nómades. ¿Quién sabe lo que significa la palabra nómades? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los nómades? No, yo no sé, pero yo creo que es como no tener un país. Ya, los nómades, parecido, Molly, parecido. Los nómades se preocupaban, por ejemplo, de ir de un lugar a otro, ¿ya? Ellos estaban en este lugar y se aprovechaban todos los alimentos y todas las cosas que estaban ahí a su alrededor y se lo llevaban o se lo consumían. Después, cuando eso ya se terminaba, se iban a otro lugar a buscar para poder comer y sobrevivir y después se iban a otro lugar. Ellos eran llamados los nómades, ¿ya? Antiguamente los aztecas eran nómades, pero por estrategia decidieron llegar al Valle Central de México y quedarse ahí. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, ellos habitaban en un lugar pantanoso y estaban rodeados de montañas irregulares, las cuales esas montañas le ayudaban mucho para poder protegerse en las guerras, ¿ya? Porque se escondían atrás de esas pequeñas montañas y podían salir a luchar y así aparecían de diferentes lugares. ¿Ya? Entonces, el lugar principal de los aztecas donde vivían ellos fue en México, en el Valle Central. ¿Ya? Vamos ahora a ver esto. Dice Tenochtitlán. Fue una ciudad fundada por los aztecas. Fue la primera ciudad que fundaron los aztecas, que fue en este Valle Central. ¿Ya? Que fue un islote del lago de Texcoco en el año 1325 en México. ¿Por qué se llama islote? Porque, como decía anteriormente, era un lugar pantanoso y los lugares pantanosos tienden a tener mucha agua, ¿ya? Por lo tanto, ellos tuvieron que buscar el lugar adecuado para poder construir y que esa construcción después no se fuera hundiendo con el tiempo, ¿ya? Vamos a ver la educación que tenían estos caballeros aztecas. Dice educación gratuita global. ¿Por qué llamaban educación gratuita global? Vamos a ver. Para construir la ciudad que anhelaban, necesitaban ingenieros, constructores y comerciantes. Para esto se requería una población preparada. Quiere decir que se necesitaba que todos estudiaran. Pusieron en vigor un sistema de escuelas públicas en que la asistencia era obligatoria, ya todos debían asistir sí o sí a estudiar, ya, incluyendo a los niños y a los esclavos. Todos tenían que estudiar algo para poder ejercer en un futuro y así ayudar a que el pueblo de los aztecas pudiera surgir y pudieran tener la ciudad que ellos querían. ¿Ya? Los aztecas fueron los primeros en fundar la educación pública gratuita y obligatoria. ¿Ya? Ellos fueron los primeros en dar esta educación, ya que es más que nada para poder ellos utilizar a las personas para que después pudieran ir todos trabajando en conjunto para lograr la ciudad que querían. ¿Ya? La escuela para las niñas dice que habían 3 escuelas. Una era de niñas, que es la que vamos a ver ahora, y 2 de varones, que son de niños, ¿ya? Las chicas aprendían de religión y se les enseñaba a ser buenas esposas y madres, ¿ya? Aprendían a cocinar, a coser y a criar a los hijos, ¿ya? También se les enseñaba a tejer telares, como vemos aquí, que hay una señorita tejiendo un telar, ¿ya? Principalmente entonces en la escuela para niñas de los aztecas se les enseñaba a ser unas buenas esposas para que pudiesen tener todos los conocimientos que ellos requerían, ¿ya? Dice entonces que en la escuela de varones teníamos primero la escuela de los hijos de clase alta,
¿ya? Los hijos de la clase alta asistían a las escuelas de los nobles. También los hijos de comerciantes ricos, porque ellos, por ejemplo, al ser comerciantes, comenzaban a ganar dinero y pasaban a ser parte de los nobles, ¿ya? Esto quería decir que sus hijos tenían derecho para poder ir a las escuelas de los nobles, que, entre comillas, era una escuela mucho mejor que la que vamos a ver a continuación. Estudiaban derecho, estudiaban escritura, medicina, interpretación de los sueños, predicciones del futuro, ¿ya? Aprendían sobre la historia y creencias religiosas. Y era una escuela rigurosa, quiere decir que era una escuela muy estricta, ¿ya? Así como era gratuita, también era muy estricta para que todos pudiesen ir y aprender lo que realmente necesitaban saber, ¿ya? Y a los varones se les humillaba para hacerlos fuertes, ¿ya? A los varones, en el caso de la clase alta, se les humillaba con palabras para que ellos fueran fuertes y no fueran débiles, ya que no sufrieran después cuando fueran más grandes por cosas. Ya, después tenemos los hijos de comunes y de esclavos. Ellos, esta era otra escuela, y el objetivo primordial era prepararlos como guerreros, ¿ya? Y agricultores. En la escuela de la clase alta, recuerden que se preparaban a los doctores, los que escribían, los que estudiaban derecho, que son los abogados, ¿ya? Y en la escuela de los hijos comunes y de esclavos, los preparaban para ir a la guerra. Se les hacía dormir con muy poca ropa y para comer se les daba pan duro, para que en el momento de que ellos tuviesen que ir a la guerra, fueran capaces de soportar el frío y el hambre, ¿ya? Y así ellos no iban a morir de frío y de hambre, que sería para ellos una pérdida, porque no va a estar ya esa persona para luchar contra los contrincantes. Entonces, por eso los hacían fuertes de esa manera, dejándolos con poca comida y dejándolos con poca ropa para que pudiesen sobrevivir. Además, igual se les enseñaba historia, religión, modales, un buen comportamiento, se les enseñaba los rituales también, que eran los rituales donde ellos hacían sacrificios humanos, ¿ya? Y a contar y a bailar. En estos rituales, los sacrificios humanos eran distintos a los de los mayas, ¿ya? Recuerden que los mayas hacían sacrificios humanos solamente cuando necesitaban solicitar algo o querían pedir un favor a los dioses. En el caso de los aztecas, era todos los días. Ellos todos los días hacían sacrificios humanos porque pensaban que si no le daban un sacrificio al sol, al otro día el sol no saldría y ellos morirían, ¿ya? Por lo tanto, tenían un método un poco más agresivo, ya que, por ejemplo, ellos sacrificaban a sus esclavos para poder dárselos al sol. Pero cuando no tenían esclavos para sacrificar, ellos iban a las aldeas vecinas a buscar a una persona y a esa persona la sacrificaban para el sol, ¿ya? Entonces, estos aztecas a veces no eran muy queridos por sus vecinos porque ellos iban a buscar gente de su aldea para poder sacrificarla y dárselas al sol, ¿ya? Vamos entonces a ver. Aquí tenemos la ciudad de Tenochtitlán, que fue la primera ciudad fundada por los aztecas. Recuerden que fue fundada sobre un lugar pantanoso. Por lo tanto, si se logran dar cuenta, aquí al ladito tiene mucha agua, ¿cierto? Exacto, ahí tiene mucha agua y como veíamos acá, sus construcciones son muy grandes. Aquí tenemos entonces cómo antiguamente era la pirámide que le brindaron al sol, ¿ya? Ahí arriba era donde se hacían los sacrificios y todo, porque esa era la pirámide que tenían ellos para el sol, para tener ahí a su dios el sol. Luego tenemos la sociedad. En la sociedad azteca teníamos tres niveles, por decirlo de alguna manera. Teníamos a los nobles, que es el emperador, la familia real, los sacerdotes, los guerreros, los hijos de los nobles,
los jefes de los calpuyís, que los calpuyís son grupos de 20 personas, ya que después los vamos a ver, y los que se habían ganado el derecho a hacerlo, que son los comerciantes, ¿ya? Recuerdan que anteriormente hablábamos de los comerciantes que de a poquito fueron ganando dinero y fueron creciendo y sus hijos tenían derecho de ir a las escuelas de los nobles. Ya, entonces los que se habían ganado el derecho a hacerlo eran ellos, los comerciantes. Luego tenemos a los plebeyos. Los plebeyos son los artesanos, los agricultores y los servidores públicos. ¿Ya? Y por último tenemos a los esclavos, que eran usados para diferentes trabajos y para los sacrificios religiosos, que son los que yo les nombraba anteriormente, que eran los sacrificios que le realizaban al sol. Aquí tenemos, por ejemplo, una pirámide jerárquica, donde podemos ver aquí arriba, entonces, al gran Tlatoani, que el gran Tlatoani era el dios que ellos tenían para poder ahí, o sea, era el dios que tenían vivo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tenemos ahí, como dice acá, los señores, los sacerdotes, los jueces, los funcionarios y los comerciantes, que son los que se habían ganado el lugar, ¿ya? Ahí tenemos entonces, altos príncipes formaban parte del Gran Consejo. El Gran Consejo era el que designaba 4 electores que elegían al Gran Tlatoani, ya que era como el jefe mayor, en este caso el emperador, ¿ya? Entonces, ellos 4 eran los que elegían aquí al emperador. También teníamos cada jefe del Calpulli, formaba parte también de este consejo, de este gran consejo, ¿ya? Y como les decía anteriormente, los Calpullis eran agrupaciones de 20 personas y cada uno mandaba a ese grupo, ¿ya? Los jefes Calpulli eran los que mandaban un grupo de 20 personas que eran llamados los Calpullis, ¿ya? Y ellos estaban dentro de los campesinos y los artesanos, ¿ya? Y por último, aquí abajo tenemos entonces, los campesinos y los artesanos aquí con los calpullis que aportaban soldados al ejército, ¿ya? Ellos aportaban a los soldados al ejército y ahí tenían que ir a la guerra. Y por último, entonces, como les decía, tenemos aquí abajo a los siervos y a los esclavos. Siervos se les llamaba a los que servían a los jefes, o en este caso, a la familia real, ¿ya? Vamos entonces a ver la siguiente. ¿Quién me puede decir lo que observa en esta imagen? Me levanta su manito y me dice, me levanta la manito, porque si no me levanta la manito no le voy a dar la palabra. ¿Quién me puede decir lo que observa en esa imagen? Ya, la Vale o la Angie. ¿Está con audio, cariño? Ya. Lo que es la cosecha. La cosecha, ¿cierto? Pero ¿sobre qué está esa cosecha? ¿Qué será esto azul que tengo aquí? Sobre como una poza con agua, algo así. Sobre el agua, ¿cierto? Si se fijan bien, esa cosecha que está ahí está sobre el agua, ¿ya? Y eso se llamaban los jardines flotantes o las cosechas flotantes. Dice que a medida que la población fue creciendo, iban necesitando más alimento para poder alimentar a los suyos, ¿ya? Por lo tanto, surgió una necesidad y para solucionar esa necesidad, los ingenieros aztecas crearon los jardines flotantes, ¿ya? Que lo fueron construyendo una serie de balsas ancladas en el lago, ¿ya? Ellos hacían una balsa, por ejemplo, y la amarraban ahí a la orilla, la amarraban a la orilla del lago para que la balsa obviamente no se les fuera con la corriente del agua. A estos le ponían tierra y cultivaban sus cosechas, ¿ya? Entonces ahí tenían que hacer un proceso para poder cultivar ahí y poder sembrar sus semillas para que pudiesen salir sus cosechas, ¿ya? Hicieron senderos de lado y
cañas para conectar las balsas flotantes. O sea que de una balsa flotante a otra tenían un pequeño camino de cañas, ¿ya? Que también flotaba. Entonces ellos pasaban por ahí caminando y llegaban a la otra balsa para seguir cosechando. Dice que en los jardines los aztecas cultivaban chiles, que en el caso de nosotros son los ají, el maíz, los tomates, los frijoles, que son los porotos, y las calabazas, que son el zapallo. ¿Ya? Vamos ahora a ver el desarrollo cultural que ellos tuvieron. Los aztecas hablaban una lengua llamada náhuatl, me cuesta decirlo, náhuatl, ¿ya? Náhuatl, donde dice que los aztecas inventaron una escritura pictográfica. ¿A qué se referirá con escritura pictográfica? ¿Alguien sabe? ¿O qué es lo que creen ustedes que es una escritura pictográfica? La Moli. Cuando hacen dibujos en las paredes de cómo Ya. sacrificaban o algo así. Muy bien, Molly. Ellos se comunicaban a través de dibujos, ¿ya? Como decía la Molly, realizaban dibujos en las paredes cuyos signos representaban los objetos o, como decía la Molly anteriormente, como ellos también sacrificaban, ¿ya? Tenían también ellos un calendario, pero este calendario era distinto al de los mayas. El calendario maya estaba relacionado totalmente con las estrellas y los astros, ¿ya? En cambio, el calendario maya era dirigido totalmente por el sol, que para ellos siempre su dios fue el sol, ¿ya? Fue el más importante. Vamos a ver entonces, en la agricultura y la ganadería, ¿ya? Los aztecas fueron una civilización, no fueron una civilización ganadera. ¿Qué quiere decir ganadera o ganadería? Como de animal. Ya, como de animales. Dígame, Molly. Que vendían animales y cosas así. Ya, ¿alguien más tiene una idea de lo que es ganadería? Ya, parece que no. Ya, efectivamente la ganadería está totalmente relacionada con los animales, pero como dice aquí, los aztecas no fueron una civilización ganadera. Si no lo fueron, quiere decir que los principales cultivos fueron de maíz, tabaco, chiles, que es el ají, los frijoles, que son los porotos, el zapallo, el aguacate, que es la palta, tomates, patatas, que son las papas, las frutas y el maíz, ¿ya? Ellos principalmente consumían productos más vegetales, ¿ya? Construyeron los huertos flotantes, que son las chinapas. ¿Cómo se llaman? Chinapas. Las chinapas. Así se llamaban esos huertos flotantes que vimos anteriormente, que son las balsas, donde ellos sembraban para después cosechar, ¿ya? Ellos entonces construyeron las chinapas, que son estos huertos flotantes. En su dieta estaban además la tortilla y solo un poco de carne, como la carne del pescado, la carne de ganso, la carne de tortuga, de ranas y de insectos, ¿ya? Eso era lo que ellos más comían, de lo que más se alimentaban en el sentido de carnes. Pero los nobles también podían comer pollos, pavos y perros, ¿ya? Ellos se alimentaban de estos animales porque esos animales en ese tiempo eran los que tenían más carne para ellos, ¿ya? Entonces era poco de alimentarse de carne, pero sí se alimentaban de algunos de estos animales que tienen carnecita, ¿ya? Miren aquí, ¿recuerdan entonces la pirámide del Sol que les mostré anteriormente? Sí. ¿Sí? Sí. Esta pirámide del Sol ahora está así, ¿ya? Vamos a retroceder un poquito para que la vean cómo fue al inicio. Miren ahí está, aquí está el inicio. ¿La logran ver? Sí. Esa pirámide del Sol la realizaron para poder, como decíamos anteriormente, hacer los sacrificios a los dioses, ¿ya?
Por lo tanto, aquí no sé si logran ver a las personas que andan por aquí, que van caminando. Imagínense el tamaño que tiene esta pirámide que le brindaron al sol. Ya esta fue construida en honor al dios Sol, como les decía anteriormente, y ahí arriba era donde realizaban estos sacrificios cuando todos los días, porque ellos necesitaban ahí todos los días, porque ellos pensaban que si no entregaban a alguien en sacrificio, al otro día el sol no iba a salir y ellos iban a morir, ya, para que no lo olviden. Vamos entonces aquí a subir porque vamos a hacer unas preguntitas. Ya. ¿Quién me puede decir cómo era el lugar donde vivían los aztecas? ¿O por qué llegaron a vivir a ese lugar? Llegaron a vivir allá Amoli. llegaron a vivir allá porque iban de cada país a otro. Ya, ellos viajaban de un lugar a otro. Eran nómades, ¿cierto? Y ese fue el lugar donde llegaron a vivir. Fernanda Pino, ¿por qué decidieron quedarse en ese lugar? ¿Me escucha, Fernanda? Ah, sí. ¿Qué, tía? ¿Por qué los aztecas decidieron quedarse en ese lugar a vivir? Recuerda que era un lugar estratégico para que, porque a ellos les servía. Pero ¿por qué les servía? ¿Para qué les servía? ¿Te acuerdas, Fernanda? Ahí tenían todos sus cultivos. Sí, tenían sus cultivos. Ya, la Molly parece que también está levantando la mano. También tenían ganadería, donde vendían animales. Ya, y la Vale. Perdón. Yo creo que era por el agua, porque si no, así no, la tierra no se secaba y tendrían que estar cambiando de ciudad a cada rato. Claro. Ya, miren, les cuento. Los aztecas, como les decía anteriormente, eran un poco más agresivos que los mayas, ¿ya? Ellos cuando llegaron a este lugar, ya había un pueblo viviendo ahí, pero no en la orilla, sino que en el centro, más que nada. Pero ellos decidieron no pelear para quedarse con ese lugar, porque creían que era más estratégico estar en la orilla, ¿ya? Porque tenía lugares más montañosos, que eran pequeñas montañas, donde ellos se podían esconder en las guerras, ¿ya? Y eso le ayudaba como una base para poder protegerse. Y también se quedaron había agua y como el lugar era más pantanoso, estas huertas flotantes, como decíamos anteriormente, ¿ya? Pero principalmente ese fue el motivo por el cual ellos se quedaron ahí y finalmente hicieron esta ciudad llamada Tenochtitlán, ¿ya? Para poder quedarse finalmente y poder ahí realizar su pueblo, que era el que quería el noble. ¿De qué forma este noble quería que todos pudieran cooperar para la construcción de este pueblo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué fue lo que hizo él para que todos ellos pudieran hacer algo para la construcción de este pueblo? Dylan, ¿qué fue lo que hizo ¿cómo se llama? ¿Qué fue lo que hizo este caballero que guiaba a todos para que el pueblo pudiese construir la ciudad que él quería? ¿De qué forma él los ayudó? ¿Había algo gratuito que él entregó? Educación. ¿Educación? La educación, excelente, muy bien. La Molly quiere decir algo, parece. No iba a decir educación cuando estaba ahí. Ya, recuerden que este caballero que quería
que lograr un pueblo, tener una ciudad, necesitaba de los que construían, los que hacían edificios, todo eso para que pudiesen estudiar y tener personas para que lo hicieran. Entonces realizó una escuela gratuita donde todos tenían que asistir de forma obligatoria, ¿ya? Tenían que ir todos los días de forma obligatoria y ellos eran súper estrictos, ¿ya? Y ahí tenemos entonces a este caballero que está ahí, que es el profesor, pero igual le regalaron una manzanita, ¿ven? Sí, medio serio. Sí, se ve un poco más serio, ¿cierto? Y ahí teníamos la escuela para niñas. ¿Qué pasaba en la escuela para niñas? Vamos a ver, ¿a quién le podemos preguntar? Porque esta es una pregunta simple. Gabriel, ¿qué pasaba en la escuela para niñas? La voy a cambiar para que no me la lea. ¿Qué aprendían en la escuela para niñas? Tejer, Aprendían a tejer, sí, muy bien, pero había algo ahí que era como el fuerte. La Antonia, ¿le quiere ayudar a Gabriel? ¿Les enseñaban a ser buenas esposas y madres? Exactamente, les enseñaban a ser buenas esposas, ¿cierto? Para que cuando llegara el momento, ellas estuviesen preparadas para su marido, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces ahí aprendían a cocinar, a tejer, a criar a los hijos, ¿ya? Y a hacer los telares que ahí está haciendo esta señorita. Luego tenemos los dos tipos de escuelas. Los hijos de la clase alta, ¿ya? ¿Qué era lo que aprendían los hijos de la clase alta? ¿Quién me puede decir? Medicina. Medicina, muy bien. La agricultura. La agricultura era de la escuela de los hijos de los normales, que decían ahí, por ejemplo, y de los esclavos. Vamos a ver entonces. Estudiaban derecho, escritura, medicina, ellos interpretaban los sueños también y podían también estudiar para poder predecir el futuro, ¿ya? Pero también siempre les enseñaron sobre su historia y las creencias religiosas que ellos tenían. Y recuerden que en la clase alta se les humillaba a los varones para que fueran fuertes, ¿ya? Y luego entonces teníamos a los hijos de comunes y esclavos, ¿ya? Ellos, ¿qué era lo que aprendían los hijos de comunes y esclavos? ¿De qué forma les enseñaban a ser fuertes? Dormir con poca ropa y comer pan duro. Exacto, como dice la Vale, dormir con poca ropa y como dice la mía, comer pan duro para que ellos fueran capaces de sobrevivir cuando los mandaran a la guerra, ¿cierto? Entonces, lo primordial era prepararlos para la guerra y para la agricultura, ¿ya? Y ahí entonces los hacían comer ahí su pancito duro y morirse de frío para que también fueran fuertes. Y también, obviamente, se les enseñaba su historia, la religión, los modales, un buen comportamiento, los rituales que eran los que hacían los sacrificios al sol y a cantar y a bailar, ¿ya? Ahí tenemos entonces la ciudad de Tenochtitlán y cómo se dividía jerárquicamente la sociedad, ya que ahí los explicábamos de nada. Aquí tenemos los jardines flotantes. ¿Quién me puede decir de qué se trataban los jardines flotantes? El Bastián Sangüesa, que no lo escuchaba. Ya, Bastián, cuénteme, ¿de qué se trataban los jardines flotantes? Los jardines flotantes eran como una cosecha que estaban en una balsa y la tiraban al mar. Muy bien. ¿Y la dejaban sola o la amarraban a la orilla? La amarraban. ¿Para qué la amarraban? Para que no se les fueran.
Ya, muy bien, excelente. Entonces, estos jardines flotantes estaban construidos sobre las balsas y las amarraban a la orilla, ¿cierto? Para que no se fueran. Muy bien. Y ahí tenemos el desarrollo cultural. ¿Qué diferencia tenía el calendario maya con el calendario azteca? ¿Quién me puede decir? Yo, Vamos a ver quién me puede decir. Ya, yo, la Molly me está levantando el dedito. Tienen que levantarme la mano. El azteca era como un reloj, como su dios era el sol, se llaman por el sol. Ya, el calendario azteca entonces se guiaba por el sol. ¿Y de quién se guiaba el calendario maya? ¿Por quiénes? ¿Quién recuerda? La Vale. Ah, la Angie. se apretó. Ella levantó la mano. No, se apretó. Pero si recuerden, el calendario maya, ellos ¿qué miraban para poder ver hacer el Las calendario maya? Las estrellas. Las estrellas, ¿cierto? Se guiaban por las estrellas y por los astros. En cambio, los aztecas se guiaban por el sol, ¿ya? Y ahí tenemos la agricultura y la ganadería, que vimos lo que ellos comían y lo que comían también los nobles, ¿cierto? Miren, si se fijan aquí en esta imagen, están construyendo una, La balsa para la cosecha. claro, una chinampas, ¿ya? Recuerden que se llamaban chinampas. Entonces ahí están construyendo una balsa para la cosecha que se llama chinampas. Ya aquí entonces tenemos la pirámide del sol construida por los aztecas en honor al dios sol que les decíamos anteriormente. Y para terminar vamos a ir entonces a revisar la guía de estudios que deberán desarrollar con la tía. Vamos a dejar aquí de compartir esta pantalla para compartir la siguiente. Ustedes me dicen cuando ya logren ver la pantalla. Ya se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Ya, entonces estamos en la guía número 4 de historia y nuestro objetivo es analizar y comparar las diferentes civilizaciones americanas. ¿Quién me puede nombrar las 3 civilizaciones americanas más importantes? ¿Quién me las puede nombrar? Levántenme la manito. Me levantan su manito. La Antonia, parece que le vi moviendo la manito. Están los mayas, los aztecas y los incas. Excelente. Están, entonces tenemos, aquí abajito tenemos a los mayas, los aztecas y los incas. Súper bien, Antonia. En la guía de estudios van a tener que desarrollar una pequeña investigación en 2 textos, ¿ya? Primero van a tener que ver cómo era el sistema de correo azteca, ¿ya? Si quieren pueden leer antes de comenzar la clase de las 3:30, tía, ¿cierto? No, a las 2. Ellos se conectan a las 2 igual. Ah, ya, perfecto. Sí, los 2 grupos, el 3 y el 4. Sí, tiene razón. Entonces, con la tía más ratito van a tener que desarrollar esta guía, pero antes de, van a tener que leerla para que ya tengan la lectura realizada. ¿Ya, Dylan? ¿Le parece bien? Ya, Dígame. hay que hacer. Antes de la clase que sigue con la tía, tienen que leer la guía. No hacerla, solo leerla. ¿Ya? Dice entonces aquí que se va a explicar cómo era el sistema de correo azteca, ¿ya? Y ahí ustedes después de analizarlo van a tener que responder cuál era la principal función de los mensajeros aztecas y por qué era importante este trabajo para el imperio, ¿ya? Luego dice, ¿cuáles crees que eran las dificultades que tenían que enfrentar los mensajeros aztecas? ¿Ya? Hay algunos peligros por aquí y por allá que eran las dificultades que ellos tenían que enfrentar. ¿Y por qué crees que se presentaban? ¿Ya? Ahí lo van a tener que explicar también cada uno de ustedes. Luego tenemos la leyenda de el jaguar, que es un animal sagrado de los aztecas, ¿ya? Van a tener que también leer ese párrafo cortito antes de comenzar la clase para responder
según el documento, cómo los aztecas representaban al jaguar entre sus dioses, ¿ya? Y luego tenemos 2 preguntas de opinión personal que deben escribir ustedes, que dice, ¿qué opinas respecto a que los animales sean parte de las creencias de las antiguas civilizaciones americanas? ¿Y por qué crees que se da esta situación? ¿Ya? Entonces, terminando de desarrollar ahí esas preguntitas, estarían terminando entonces la clase más ratito con la tía. ¿Ya? Esa sería la guía de estudios que van a tener que desarrollar más ratito. Y yo de todas maneras les voy a mandar un videíto de los aztecas, muy parecido al que vimos de los mayas, para que puedan verlo. No van a tener que realizar una síntesis ahora, solo lo van a tener que ver para que lo comentemos la próxima clase. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, antes de irme, quiero saber si alguno tiene alguna pregunta. Si alguien tiene preguntas. ¿No? Yo solamente ¿Ninguna? quería decir que no se le vaya a olvidar, tía, mandarlo el video. Los dos, voy a tener que mandarle los dos de nuevo. Ok, no hay problema. Ya, entonces, como no hay preguntas, vamos a ver a quién le podemos preguntar a la Nia. Nia, cuéntame, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? Los mayas, las cosas que hacían. Molly, ¿vimos los mayas hoy? ¿Qué civilización No. vimos el día de hoy? Hoy día vimos los aztecas. Los aztecas, ¿cierto? Vimos los aztecas, pero también conversamos algo de los mayas, ¿cierto? Sí, Muy bien, excelente. A ver, el Dylan. ¿Qué fue el Dylan lo que más le gustó? Cuando estaban haciendo la balsa. Cuando estaban haciendo la balsa, ¿cierto? Muy bien, excelente. A la señorita Antonia. Señorita Antonia, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy o qué fue lo que más le gustó de la clase del día de hoy? ¿Quién le puede ayudar a la Antonia? Ya, la Molly. vimos los aztecas. Ya vimos los aztecas. ¿Y qué vimos de los aztecas? Cómo cultivaban, dónde vivieron y cómo estudiaban las niñas y los niños. Las niñas y los niños, ¿cierto? Excelente. Ya, chicos, entonces, después de haber analizado la civilización azteca, vamos a ir a despedirnos de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido, porque la próxima semana les voy a preguntar. Dígame, Dylan. ¿Le puedo decir algo después? Pero por supuesto. ¿Ya? Ya, pequeños, que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos a las 2. A las 2 de la tarde, no olviden conectarse con la tía Camila. Chao, chao. Chao.